Bueno, ahora es el momento de hablar sobre un tema libre y uno de los temas que más me han causado impacto o más han sido de mi interés es el de hacking ético, que también tiene su influencia en lo que es la seguridad de la información. Entonces fue el motivo por el que elegí hacking ético, ya que me parece muy interesante todo lo que se puede llevar a cabo gracias a él y también todo lo que te ahorras gracias a él. Entonces yo soy José Ramón Díaz Ortega, soy estudiante de Ingeniería de Software séptimo E y comenzamos. Primero que nada, me gustaría definir lo que es el hacking ético. Entonces, hacking ético es una forma de referirse al acto de una persona usar sus conocimientos de informática y seguridad para realizar pruebas en redes y encontrar vulnerabilidades para luego reportarlas y que se tomen medidas sin hacer daño. En otras palabras, también es tener el conocimiento de cuáles elementos dentro de una red son vulnerables, en pocas palabras y mejor dicho, y corregirlo antes de que ocurra algún hurto de información, por ejemplo. Entonces es de lo que está tratando este tema. Y también definir cómo se llaman estas pruebas que usan los hackers éticos. Estas pruebas se llaman pen test o penetration test en inglés, y que en español significan o se conocen como pruebas de penetración, en donde se intentan de múltiples formas burlar la seguridad de la red para robar información sensitiva de una organización para luego reportarlo a dicha organización y así mejorar su seguridad, que era uno de los temas que estábamos hablando en la diapositiva interior, en la de ISO 27000, que se puede referir a hacer como un buzón de quejas. Entonces los hackings éticos se dedican, ya no es que los usuarios encuentren un bug o una problemática de casualidad, no, sino que el trabajo de estos hackers éticos es encontrar vulnerabilidades en el sistema, en las redes, para reportarlas y hacer pues el correcto mejoramiento o pues analizar qué está causando esa problemática y resolverla. Entonces estos ya no se lo encuentran por casualidad, sino que es su trabajo encontrar estas vulnerabilidades. Entonces una vez dicho esto, vamos a proceder con lo que son las ventajas de contratar a algunos hackers éticos. Entonces, la principal ventaja de los hackers éticos es que aporta a las empresas las claves para protegerse de los ciberataques y conseguir tres objetivos principales, que es el de adelantarse, concienciar y mejorar los procesos. Entonces, en adelantarse nos referimos a las posibles cibercriminales solucionando vulnerabilidades que puedan provocar un ciberataque, que era lo que estaba mencionando, ¿no? De que ellos van a encontrar las problemáticas y a la vez se van a hacer cargo de mejorarlas, ¿no? Entonces pues es una gran herramienta para pues poder pues adelantarse a los ciberataques, ¿no? Y prevenirlos más que nada. Entonces, con concienciar nos referimos a los profesionales de las compañías de la importancia de la seguridad informática en su trabajo diario. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien como hacker ético debe decirle y hacerle de su total conocimiento a los dueños de las empresas, o por qué no empezar a fomentar más y más lo que es el hacking ético, ya que la información que manejan la mayoría de las empresas pues es de una sensibilidad muy crítica. Entonces creo yo que un punto importante es hacerles ver a las nuevas empresas que el hacking ético es muy importante en estos días. Y bueno, para la mejora de procesos nos referimos en los de seguridad, que podría venir siendo las actualizaciones de software, plan de respuesta a incidentes, etcétera. Entonces a esos mejora de procesos nos referimos. Entonces ahora se compone de 5 fases el hacking ético. Uno de ellos es el acuerdo de auditoría, la recopilación de información, el modelado de amenazas, el análisis de vulnerabilidades y la explotación. Entonces, en acuerdo de auditoría nos referimos a que consiste en elaborar un documento consensuado con el cliente, o sea, con el permiso del cliente,
que refleje el alcance de la auditoría, o sea, qué tanto vamos a auditar, qué tanta información, qué tantos módulos, qué tantos procesos vamos a auditar. Entonces todo eso lo debe de conocer el cliente, pues para no llevarse sorpresas posteriores. Y qué pruebas se van a realizar, qué obligaciones tiene el auditor, el nivel de permisividad de la empresa frente a las pruebas de ataques que se realicen, etcétera. Entonces a eso se refiere el acuerdo de auditoría, qué tanto alcance, qué pruebas, qué módulos vamos a auditar. Entonces todo eso se compila en ese punto. Entonces la recopilación de información nos referimos a que en esta fase el auditor, en este caso el hacker ético, tratará de recabar toda la información posible sobre su objetivo, ya sea la empresa como tal, un sistema o una aplicación. Para ello emplea las más diversas herramientas, que pueden ser desde simples búsquedas de Google, Bing, etcétera, hasta el empleo de herramientas como Nmap y similares en búsqueda de puntos de entrada a la aplicación y empresa. Se busca información de todo tipo, entre las que podemos mencionar. Aquí podemos recabar que el profesor nos hizo de nuestro conocimiento una aplicación que se llama Email Search, si mal no recuerdo. Déjenme lo confirmo. Es Email Extractor, si mal no recuerdo. Sí, Email Extractor. Entonces es lo que hace esta aplicación. Se podría decir que es un tipo de hacking ético o un tipo de sustraer información. ¿Qué quiere decir? En las páginas web o en los diferentes sistemas hay varias capas de modelado. Entonces lo que hace esta aplicación es sacar de cada capa los emails, los correos electrónicos que hay dentro de ella. Entonces sustrae toda la información y tú la tienes a tu mano. Entonces conforme mayor sea la capa de penetración que llegue a usar este programa, pues es mayor la dificultad que obtiene y menores los resultados. Entonces hay que tener en cuenta que tanta vulnerabilidad tienen en realidad nuestros correos. Y como sabemos, pues un correo puede ser una fuente de que ingresen los malwares, los virus, los troyanos, los gusanos. Entonces hay que tener en cuenta toda esa seguridad. Y también pues el hacker ético se centra en la que es la información sobre empleados y la información corporativa de que no esté a la vista. Y el modelado de amenazas: con la información proporcionada se define la importancia de los activos de la empresa y se crean árboles de ataques con posibles amenazas que pueden afectar a los activos objetivos de la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que amenazas, que ciertas consecuencias se puede llevar al momento de estar haciendo la auditoría y amenacen con nuestra auditoría. Entonces hay que también tener que la auditoría debe llevar 100% de integridad en los datos y no verse afectada por amenazas externas. Y en el análisis de vulnerabilidades, de forma activa se buscan puertos y servicios existentes para localizar vulnerabilidades. Se usan recursos como bases de datos de vulnerabilidades de aplicaciones, exploits que exploten dichas vulnerabilidades. Se usan herramientas manuales y automáticas de escaneo de vulnerabilidades para descubrirlo. Esto no es nada más y en otras palabras más sencillas que usar antivirus, firewall y todo eso para detectar malware, detectar virus, detectar todo ese tipo de amenazas para proceder a destruirlas o combatirlas. Entonces eso es más que nada a lo que trata el análisis de vulnerabilidades. Ahora bien, por el tema de la explotación, en esta fase el auditor confirma que las vulnerabilidades detectadas en la fase anterior son riesgos reales a los que está expuesta la empresa. ¿Qué quiere decir? Una vez que analizamos las vulnerabilidades, la explotación lo que va a hacer es confirmar las sospechas, confirmar pues todas esas vulnerabilidades que pueden surgir y hacerle ver al dueño de la empresa que son amenazas reales, que son amenazas que en realidad pueden poner en peligro a la empresa como tal. Entonces pues como lo mencioné, es importante remarcarle a las empresas la importancia del hacking ético hoy en día. Y bueno, para los tipos de hacking vamos a proceder con lo que son los tipos de hacking, que son 3. Uno de ellos es el hacking ético externo, el hacking ético interno. Entonces vamos a proceder con ellos. Primero que nada, el hacking ético externo. Este tipo de hacking se realiza desde internet sobre la infraestructura de red pública del cliente.
es decir, sobre aquellos equipos de la organización que están expuestos a Internet porque brindan un servicio público. Ejemplo de equipos públicos es un enrutador, un firewall, un servidor web, servidor de correo y servidor de nombres DNS, etcétera. ¿Qué quiere decir este tipo de hacking? Entonces, cualquier dispositivo, cualquier aplicación que esté conectada a Internet se debe de auditar o bien hacerle un tipo de hacking ético externo, para ver si desde Internet se puede acceder a nuestro sistema, a nuestra información y hacer modificaciones, la eliminación. Entonces cualquier tipo de amenaza que venga del exterior por parte de Internet, entonces es a lo que se refiere este tipo de hacking externo. Y por el otro lado tenemos lo que es el hacking ético interno, que pues como su nombre lo menciona, sugiere este tipo de hacking se ejecuta en la red interna del cliente. ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista de un empleado de la empresa, un consultor o un asociado de negocios que tiene acceso a la red corporativa, es decir, a los archivos que no necesariamente ocupas acceder desde el Internet, que simplemente están guardados dentro de las computadoras o de los dispositivos que hay dentro de la empresa. Y en este tipo de pruebas de intrusión se suele encontrar más huecos de seguridad que en su contraparte externa, debido a que muchos administradores de sistemas se preocupan por proteger el perímetro de su red y subestiman el atacante interno. Esto último es un error, puesto que estudios demuestran que la mayoría de ataques exitosos provienen del interior de la empresa. Como podemos ver ahí en la diapositiva, nos dice que los ataques exitosos de atacantes externos son del 25% y los internos del 75%. Entonces, nada más para que nos demos cuenta qué tan vulnerables somos desde el interior hasta el externo. El maestro Gaspar nos ponía un chusco ejemplo del mayor hacker que ha existido y cómo usaba para hackear pues a las empresas, que en realidad el señor no tenía nada de conocimientos de programación ni de hacking. Él lo que hacía era filtrarse a las empresas, llamar a los diferentes departamentos simulando que era de un departamento diferente, esto para sacarles información a los empleados y poder acceder a lo que es la información del sistema. Entonces es un claro ejemplo de un hacking ético interno, más bien hacking malo, porque lo que hacía era robarse información o bien dañarla. Entonces ahí podemos ver que pues las vulnerabilidades, ¿no?, que tienes desde el hacking interno, igual de guardar información crítica, información sensible, información valiosa dentro de la carpeta de documentos sin ninguna encriptación posible, guardarla en el escritorio y tener las computadoras en red pública. Entonces ya desde ahí pues es a lo que llamamos el hacking ético, que trata de evaluar y restaurar todas esas posibles amenazas. Bien, existe también, aparte de los tipos de hacking, existe lo que son las modalidades. Son 3. Podemos encontrar lo que es la modalidad de hacking black box, el gray box y el white box. Entonces vamos a definir cada una de ellas, empezando por el black box, también llamado hacking de caja negra. Y lo que se encarga esta modalidad es de que se aplica pruebas de intrusión externa. Se llama de este modo porque el cliente solamente le proporciona el nombre de la empresa a auditar al consultor, por lo que obra a ciegas. La infraestructura de la organización es una caja negra para él. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, tú como jefe de una empresa, como encargado, contratas servicio de hacking ético y a él solo le proporciona lo que es el nombre de la empresa. No le vas a decir ni cómo está conformada, cuál es su estructura de red administrativa. Entonces todo eso va a ser, él va a estar en penumbras. Por eso es o ciego, como se podría decir de alguna otra manera. Entonces por lo que se llama un hacking de caja negra, porque él no va a saber nada de la estructura, él simplemente va a ir a ciegas tratando de adivinar todo, o más bien tratando de infiltrarse a la organización mediante el único dato del nombre de la empresa. Entonces por lo que se llama hacking de black box. Entonces para lo que tenemos la gray
Gray Box Hacking nos referimos a que, o bien llamada hacking de caja gris, suele utilizarse como sinónimo para referirse a las pruebas de intrusión interna, pero algunos auditores les llaman también Gray Box Hacking a una prueba externa a la cual el cliente proporciona información limitada sobre los equipos públicos a ser auditados. Ejemplo, un listado con datos como las direcciones IP y el tipo o función del equipo, ya sea un router, un firewall, un web server, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el otro tipo de hacking? Que en el otro nada más conoces el nombre de la empresa, pero con este ya tienes un poquito más de información, como lo mencionaba, que pueden ser las direcciones IP o las funciones de algunos equipos, o bien poner una limitada un limitante a equipos a auditar, o bien hacerles lo que es el hacking para ver las vulnerabilidades. Y por último tenemos lo que es la white box hacking, que no es otra cosa que algunas veces también llamado como hacking de caja blanca o hacking transparente, y esta modalidad se aplica a pruebas de intrusión solamente, y se llama de esta forma porque la empresa cliente le da al auditor información completa de las redes y los sistemas a auditar. ¿Qué quiere decir esto? Y la diferencia con los otros, que con esta tú sabes toda la información, ya sea de la infraestructura de redes, infraestructura administrativa, la información de la estructura de cómo están los equipos. Entonces aquí tú ya tienes toda la información recopilada de la empresa, y con las otras pues solo tienes algunos limitantes con los que debes de trabajar. Entonces esta es la más abierta que hay, la prueba o la modalidad más abierta que hay de hacking ético, por la cual todas son importantes, todas se actúan en diferentes niveles, por lo que es importante y no hay que menospreciar a ninguna. Entonces esto ha sido todo por parte de hacking ético. Le anexo las fuentes en lo que es junto con el link del video ya cargado. Entonces espero que disfruten mi presentación, y por mi parte fue todo. Soy José Ramón Díaz Ortega, del séptimo E de Ingeniería en Software. Gracias.